Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y sumarse a una nueva edición de los BrainLab Webinar Series Latin American 2020. Les saluda Natalia Carruego, directora de Interoncology, y les extiendo una cálida bienvenida. Hoy están asistiendo al webinar Avances en Neurocirugía y Radiocirugía, Experiencia en La Habana. La serie de webinars BrainLab es una plataforma interdisciplinar para que todos los usuarios puedan presentar sus experiencias. En los seminarios se presentan los avances en los departamentos de neurocirugía y radiocirugía en el Caribe y Latinoamérica. 5 neurocirujanos presentarán sus experiencias profesionales y académicas en La Habana, en Cuba. Nos acompañan en esta oportunidad para el desarrollo de este webinar los doctores desde Cuba, Omar López Arbolay, Marlon Ortiz Machín, Peggy Cruz Pérez, Pedro Pablo Gutiérrez y Luis Elizondo Barriel. Muchas gracias a los 5 por su presencia. Les informo que ustedes, los participantes, tendrán la oportunidad de realizarles preguntas que serán contestadas al terminar todas las presentaciones de cada uno de los panelistas. Para ello deberán enviar esas preguntas mediante el chat que les aparece en sus pantallas y las recopilaremos y formularemos a los expositores. También les informo que este seminario está siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines educativos únicamente. Vamos entonces a dar comienzo a la actividad. Hoy voy a presentarles desde La Habana, nos acompaña el profesor Dr. Omar López Arbolay, quien es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Hermanos Aimijeiras de La Habana, Cuba. La actividad del doctor ha estado centrada en la asistencia, la docencia y la investigación. El doctor ha dedicado su carrera a la neurocirugía mínimamente invasiva, especialmente a la neurocirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo, así como de otras modalidades de cirugía de mínimo acceso. Es investigador titular y ha realizado múltiples proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Es doctor en ciencias médicas y doctor en ciencias, autor de 45 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, donde se destacan las publicaciones sobre cirugía de hipófisis y base de cráneo, y de un canal de YouTube donde pueden encontrar algunas de sus cirugías editadas, y al cual pueden acceder a través de la dirección Omar López Arbolay. A nivel docente, el doctor es profesor titular, profesor principal del entrenamiento de cirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo del Hospital Universitario Hermanos Aimijeiras, el cual consta de la certificación de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía FLANC, como Centro de Educación Médica Continuada. Al doctor lo acompañan parte de su equipo de trabajo, todos online, para el intercambio respecto de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Bienvenido, doctor Arbolay, lo escuchamos atentamente. Muy buenas tardes a todos los internautas. Aquí estamos parte del equipo de neurocirugía del Hospital Hermanos Aimijeiras, los cuales hemos tomado con mucho entusiasmo esta idea de mostrar lo que hacemos sobre todo con el neuronavegador de BrainLab en nuestro centro, tanto desde el punto de vista asistencial, como docente, como investigativo. Me acompaña, como usted decía, el doctor Marlon Elizondo, el doctor Pedro Pablo, la doctora Peggy, que también está online, y va a ser un gusto compartir con ustedes este rato, y va a ser una excelente oportunidad para el intercambio científico y académico. Buenas tardes a todos los internautas y colegas de los webinars. Hoy desde el Hospital Universitario Hermanos Aimijeiras en Ciudad de La Habana, Cuba. Vamos a estar hablando sobre la implementación de la neuronavegación con el sistema BrainLab en el servicio de neurocirugía. Cuando hablamos de neurocirugía de avanzada, tenemos que tener en cuenta que generalmente se trata de hacer una neurocirugía basada en el mínimo acceso, en la magnificación, tanto endoscópica como microscópica, y en la neuronavegación. Cuando hablamos de mínimo acceso, generalmente estamos pensando en un abordaje tan pequeño como sea posible y tan extenso
como sea necesario. En el caso de la magnificación, ya sea endoscópica o microscópica, y la neuronavegación, la cual en nuestro centro se hace con el neuronavegador de BrainLab. Este es el sistema de navegación, es decir, un navegador Curve de BrainLab que tenemos en nuestro centro desde hace ya más o menos 3-4 años, y nuestro servicio está organizado por líneas de trabajo, en la cual la neuronavegación ha marcado su impronta, ha marcado su desarrollo en estas líneas de trabajo. Nos organizamos en líneas como la neurocirugía vascular, que atiende pacientes con hemorragia subaracnoidea y malformaciones arteriovenosas, así como aneurismas intracraneales. Una línea de neurocirugía endoscópica que atiende pacientes con hidrocefalia, adenomas hipofisarios y lesiones de base cráneo. Una línea de neurooncología que atiende pacientes con tumores malignos primarios y secundarios del sistema nervioso central, así como las radiocirugías. La neurocirugía del dolor, que atiende pacientes con neuralgias craneofaciales, tanto trigeminal como occipital, y tratamiento del dolor facetario lumbar. La línea de neurocirugía espinal, que atiende pacientes con discopatía lumbar, cervical y tumores intrarraquídeos, y la línea de neurociencias clínicas, donde se hace la atención y valoración neuropsicológica y monitoreo neurofisiológico transoperatorio. De estas líneas de trabajo se derivan protocolos asistenciales, como son el protocolo del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas del encéfalo, el tratamiento de los tumores malignos primarios del sistema nervioso central, el tratamiento de las metástasis cerebrales, tratamiento de los adenomas hipofisarios, tratamiento de las lesiones de base cráneo, tratamiento de la discopatía lumbar y cervical, y el tratamiento de la neuralgia del trigémino y otras alergias faciales. Todos estos protocolos de tratamiento han sido beneficiados con la tecnología de BrainLab en el uso del neuronavegador. En el caso de la neuronavegación con el navegador BrainLab, a nuestro juicio y en el hospital, hay 3 aspectos fundamentales en lo cual el navegador ha marcado su impronta, sobre todo en lo que es la planificación quirúrgica, en lo que es la localización quirúrgica, y desde el punto de vista de la docencia en la formación de las nuevas generaciones de neurocirujanos. En el caso de la neurocirugía endoscópica, como decíamos desde un inicio, ha estado marcada sobre todo por la filosofía del mínimo acceso, la magnificación endoscópica y la neuronavegación. Esta neurocirugía endoscópica se atiende y se hace en cirugía, tanto cirugía endoscópica intraventricular, cirugía endonasal endoscópica a la silla turca, abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo, se hace en brain port endoscópico y se hace keyhole endoscópico, con vistas a hacer una neurocirugía endoscópica en los 360 grados de la cabeza, apoyado todos con neuronavegación. En el caso de la neurocirugía endoscópica, los pacientes con sospecha de lesión tumoral de base cráneo, el neuronavegador BrainLab ha sido de vital importancia, sobre todo a la hora de la decisión quirúrgica, dado que si una vez realizada la resonancia contrastada de alto teslaje, vemos si la lesión está en el plano sagital, bueno, entonces nos decidimos con un abordaje endonasal endoscópico. Ya si la lesión está más bien en un plano coronal, es decir, lateral a la línea media, vemos si está en la fosa anterior, en la fosa media y en la fosa posterior. Y es aquí donde el navegador BrainLab, en la fase de planificación, nos ofrece gran ayuda a la hora de tomar la decisión quirúrgica del tipo de abordaje que vamos a hacer. Pues si está en la fosa anterior, en la porción medial de la órbita, le hacemos abordaje endonasal endoscópico. Si está en la porción lateral a la órbita, entonces le hacemos keyhole endoscópico supraorbitario. Si la lesión está en la fosa media, entonces en el caso de que esté en la silla turca o región supracelar y senos cavernosos medial a la arteria carótida, le hacemos abordaje endonasal endoscópico, y si está lateral a la clinoide y al seno cavernoso, entonces le hacemos keyhole endoscópico terional. En los casos en que la lesión está en la fosa posterior, si está medial al conducto auditivo interno, le hacemos abordaje endonasal endoscópico, y si está laterales al conducto auditivo interno, le hacemos keyhole endoscópico retrosigmoideo. Una vez realizada la intervención, hacemos una resonancia en el postoperatorio inmediato, donde evaluamos el índice de resección. Si hay una resección total, le hacemos un seguimiento por imagen de resonancia, y si hay algún resto tumoral, si es mayor de 3 centímetros, planificamos una reintervención igualmente endoscópica, y si el resto tumoral es menor de 3 centímetros, entonces la planificamos una radiocirugía.
En esta toma de decisiones, el navegador, sobre todo en su fase de planificación quirúrgica, nos es vital, sobre todo para la toma de decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de estos procesos, sobre todo el proceso de planificación quirúrgica. Por ejemplo, una lesión de base cráneo ubicada en la fosa media lateralmente, donde la decisión de hacer, por ejemplo, un abordaje endoscópico estaba en cuanto a la definición si estaba lateral o medial a la arteria carótida, o la implicación que tenía en la arteria carótida. En este caso, el proceso de planificación vemos que está completamente lateral a la arteria carótida, y por tanto entonces le planificamos un keyhole endoscópico para la resección de este tipo de lesiones. En cuanto al otro aspecto fundamental en lo cual nos ha apoyado mucho el navegador, es en cuanto a la localización quirúrgica y la posición de la craneotomía, la posición de la lesión y su relación con las estructuras neurovasculares críticas. Para ello, por ejemplo, en el caso de la localización quirúrgica y posición de la craneotomía, muchas veces en el salón de operaciones, una vez que tenemos hecho la planificación, podemos marcar directo con el navegador dónde va a ser la posición, dónde va a centrarse la craneotomía. Aquí vemos incluso otra de las imágenes donde una vez que se ha realizado la incisión, con vistas a hacer un abordaje mínimamente invasivo y poder hacer una craneotomía lo más pequeña posible, hacemos un marcaje de dónde vamos a realizar la craneotomía con vistas a hacer la exéresis de la lesión. Otro de los aspectos fundamentales, aparte de la localización de la posición de la craneotomía, ha sido la localización quirúrgica de la lesión, tanto con la magnificación microscópica como con la magnificación endoscópica. Es decir, una vez que tenemos hecho la craneotomía, localizar las lesiones en la profundidad de la anatomía cerebral, tanto con el microscopio como con el endoscopio, ha sido vital la ayuda del navegador. Ahí vemos una imagen microscópica, aquí vemos una imagen endoscópica de localización de la lesión en la anatomía cerebral. Otra cosa que es importante y que el navegador ha sido de vital importancia ha sido la localización de estructuras neurovasculares críticas, tanto neurológicas como vasculares, las cuales son de vital importancia en el cuidado de la cirugía, tanto por vía endonasal endoscópica, como ejemplo, cuando entramos por vía transesfenoidal, si bien la base craneal es rica en detalles anatómicos, sobre todo en los casos en que hay que reintervenir o cuando la anatomía está distorsionada, el navegador es de vital importancia porque podemos localizar puntos críticos de la anatomía, en este caso las prominencias carotidias, el nervio óptico, así como otros puntos que son de vital importancia a la hora de realizar la cirugía. Otro aspecto importante en lo cual el neuronavegador ha influenciado ha sido en el aspecto de la docencia. Es decir, nuestro centro es uno de los centros que está acreditado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía como centro de referencia en la educación continuada. Es decir, nuestro centro de posgrado ofrece entrenamiento a especialistas jóvenes con vistas a la formación tanto en entrenamientos de cirugía endoscópica como en entrenamientos de neurooncología, así como en entrenamientos de neurocirugía vascular. Todos estos entrenamientos han sido apoyados con la tecnología de navegación BrainLab, lo cual forma parte de la indumentaria de formación en estos especialistas que vienen a formarse, ya tanto nacionales como de toda la región de Latinoamérica. Incluso hay especialistas que se han formado de diferentes países en nuestro centro. Tenemos la tecnología del navegador BrainLab y la tecnología del microscopio ZEISS, el cual también integramos al navegador. Importante sobre todo en la docencia en el salón de operaciones, el acto quirúrgico como tal, como su comprobación en las imágenes y la localización quirúrgica de las lesiones con el navegador en el salón de operaciones. Incluso se han formado en nuestro hospital disímiles y múltiples residentes de diferentes latitudes de toda Latinoamérica, incluso de África, y en estos entrenamientos también se han formado especialistas de otros centros de nuestro país, los cuales han tomado de la escuela de neurocirugía endoscópica de nuestro centro y han desarrollado después en otros hospitales esta misma tecnología.
Importante y especial interés le prestamos sobre todo a nuestros residentes. Los residentes ya se forman con la visión tanto de magnificación endoscópica y microscópica y el uso del navegador, pues nuestros residentes operan siempre bajo visión o supervisión de un especialista y con el apoyo del navegador de BrainLab. Esta docencia también se imparte sobre todo en los sábados académicos, que surgieron como sábados endoscópicos, pero bueno, se han ido ampliando y empezaron siendo momentos académicos que hacíamos en función de la cirugía endoscópica, pero después fuimos ampliando, se fue incluyendo incluso la neuronavegación, y este es un escenario en el cual siempre compartimos todo lo que es el conocimiento en cuanto a la cirugía endoscópica y en cuanto a la cirugía guiada por neuronavegación. Estas son imágenes de algunos de los sábados endoscópicos donde hemos tenido incluso invitados internacionales que han venido de República Dominicana, de otros países, a participar con nosotros en estos sábados académicos. Y esta filosofía de trabajo y el uso de la neuronavegación, sobre todo en la parte de neurocirugía endoscópica, fue premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el 2019 con el trabajo de neurocirugía endoscópica en los 360 grados de la cabeza con apoyo del navegador BrainLab. Así, de esta manera, el servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Hermanos Amejeira se presenta hoy con un personal joven pero talentoso, con tecnología de avanzada y comprometido con sus líneas de trabajo, con excelentes resultados, apoyados por la filosofía del mínimo acceso y la neuronavegación, con una perspectiva desde lo asistencial, lo docente e investigativo. A continuación, parte de nuestro equipo de trabajo va a compartir con ustedes algunas presentaciones sobre el uso y la implementación del neuronavegador BrainLab en nuestro centro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Omar Arbolay, por su presentación. Gran labor educativa la que nos ha presentado y la que están llevando a cabo. Vamos entonces a continuar. Es el turno de presentarles al profesor doctor Marlon Ortiz Machín. Su carrera ha estado dedicada a la cirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo. Es profesor asistente y profesor del entrenamiento de cirugía endoscópica de hipófisis en el Hospital Universitario Hermanos Ameijeiras. Consta con 20 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es investigador agregado. Bienvenido, doctor. Veamos la presentación. Bueno, buenas tardes a todos los internautas y un poco dándole continuidad a esta presentación del Hospital Hermanos Amejeira. En este caso vamos a realizar algunas precisiones acerca de la navegación y la cirugía endoscópica de la base craneal. Hay que recordar que la base del cráneo es una estructura anatómica compleja donde asientan una serie de tumores, en su mayoría benignos, y que asienta en diferentes regiones anatómicas, en diferentes compartimentos, donde el acceso a estos tumores realmente es complejo. En esta imagen podemos apreciar que en nuestro hospital universitario acuden pacientes, como pueden ver, con disímiles lesiones, ya sean en su mayoría adenomas, meningiomas, craneofaringiomas, cordomas y de otras etiologías, incluso lesiones malignas. En nuestro centro hospitalario, como anteriormente se había comentado, existen niveles de complejidad en cuanto al desarrollo de la cirugía endoscópica, donde el navegador BrainLab un poco que ha impulsado, un poco que ha permitido que estos niveles, es decir, el tiempo de ascenso en estos niveles se acorte. En primer lugar tenemos la cirugía endoscópica intraventricular, posteriormente la cirugía endoscópica de hipófisis, seguidamente la cirugía endoscópica de base de cráneo, que como decimos es una cirugía de alta complejidad, y posteriormente la cirugía keyhole y la cirugía BrainPort. Las filosofías quirúrgicas terminan en la realización de un abordaje endoscópico 360 grados en la base del cráneo. Esto realmente se le enseña a los residentes, se le enseña a todos los especialistas jóvenes que entran al servicio y se forman bajo esta filosofía. El navegador un poco que ha permitido la fusión de la anatomía endoscópica con la anatomía topográfica. Realmente esta fusión en la mente del cirujano lleva tiempo en la curva de aprendizaje. Un poco que el navegador permite que en tiempo real se puedan identificar diferentes estructuras anatómicas y contrastarla con la anatomía topográfica, que realmente es una anatomía estática, cuando la anatomía endoscópica es un poco que anatomía móvil. De manera que unir estos dos elementos anatómicos en la mente del cirujano es bastante complejo.
Hay que tener en cuenta que la base craneal tiene una riqueza anatómica impresionante. Realmente existen muchos detalles anatómicos, protuberancias, surcos, recesos, que son de gran importancia en el conocimiento del neurocirujano. Sin embargo, el neuronavegador un poco que permite que la apropiación de este conocimiento que sea más rápido, que sea un conocimiento más sólido, pero evidentemente no sustituye el conocimiento anatómico del cirujano. En esta imagen le mostramos el proceso de planeación preoperatoria de un paciente con una lesión de la base craneal. Fíjense ustedes que es una lesión profunda, una lesión que se encuentra en la región clival en íntima relación con la arteria basilar, con la cerebral posterior, incluso con la carótida. Se encuentran los intervalos carótido-basilar. Todo esto puede ser bien planificado con el neuronavegador. Fíjense ustedes que en la estación de trabajo se puede colorear el tumor, se pueden colorear las diferentes estructuras vasculares y un poco que contrastar desde los diferentes ángulos en tercera dimensión la posición que adoptan estas estructuras con respecto al tumor. Aquí en esta imagen podemos ver la presencia de un tumor en la base craneal. Nuestra filosofía de trabajo establece algunas zonas tumorales que son esenciales a la hora de abordar y donde el navegador nos ayuda en la identificación de estas zonas. La zona 1 es la zona más próxima al abordaje. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que esta es la vía del abordaje y esta es la zona 1, la zona tumoral. Es la zona más fácil, la más directa. El navegador en este caso permite el punto más cercano para llegar al tumor y, por supuesto, la craneotomía o el abordaje del menor tamaño posible. Posteriormente tenemos acá la zona 2, que es la zona adyacente a las estructuras neurovasculares críticas. En este punto el navegador nos permite, nos ayuda a poder identificar a qué distancia, si se encuentra por delante, por detrás, las estructuras neurovasculares. Y una zona 3, que es la llamada zona de transición. Esta es una zona de cierta incertidumbre anatómica porque generalmente es profunda. Hay determinados compartimentos anatómicos, como es el caso del seno cavernoso, la fisura petroclival, la unión cranoespinal, que de por sí son zonas de transición. De manera que la identificación de esas zonas de transición es indispensable a la hora de abordar una lesión en la base del cráneo. Aquí mostramos la organización en la sala de operaciones. El navegador generalmente en este tipo de cirugía de base de cráneo endoscópica se coloca a la cabecera del paciente por detrás de las pantallas del módulo de la Agar Store. En este ejemplo tenemos un caso donde identificamos puntos anatómicos clave en la base del cráneo. Les decía, la anatomía es insustituible. Sin embargo, aquí podemos contrastar la posición que tiene el tumor con respecto al plano anatómico anterior, por ejemplo, el tubérculo y el plano. Podemos ver aquí el receso óptico carotidio, el nervio óptico, la arteria carótida. Fíjense ustedes como en un mismo momento se puede identificar con la anatomía estas estructuras y a la vez podemos contrastar estas estructuras, qué relación pueden tener con el tumor que se encuentra más profundo en la base craneal. En estas imágenes presentamos la disección en la base del cráneo. Antes de acceder a la lesión tumoral hay que hacer una disección en la base del cráneo. La navegación ha permitido que esta disección sea más segura. Aquí ponemos un ejemplo donde la no identificación puntual de la glándula hipofisaria hace una entrada brusca en el seno coronal. Al identificar los puntos donde se encuentra la glándula hipofisaria, el área prequiasmática, se puede hacer una apertura dural en dos puntos diferentes, como les muestro acá, y electrocoagular el seno coronal. Es decir, aquí realmente se ve que la identificación de puntos para la disección en la base del cráneo es más rápida, más factible y permite llegar con una menor pérdida de sangre y de forma más satisfactoria a la lesión tumoral. En esta imagen podemos ver la relación y la identificación ya de estructuras neurovasculares, un poco que pasando el plano de los senos durales, el plano dural al compartimento intracraneal. En este caso mostramos una lesión petroclival donde está involucrada la arteria carótida, la arteria basilar y hay un desplazamiento importante del tallo cerebral. Aquí podemos ver en la planeación preoperatoria cómo la arteria basilar se encuentra por detrás y la arteria carótida paraclival se encuentra prácticamente involucrada con el tumor. Se puede ver claramente cómo con el navegador podemos identificar la carótida paraclival incluso en su posición cuando se hace carótida paracelar. Fíjense acá cómo se puede identificar claramente. Y esto permitió en este caso realizar una resección tumoral amplia y lo más segura posible. Posteriormente podemos decir que la disección intradural también juega un papel indispensable a la hora de realizar disecciones en lugares más profundos. La endoscopía ha revolucionado realmente la cirugía de la base del cráneo en nuestro servicio y en el mundo,
y existen diferentes ángulos anatómicos que, a pesar de que el rayo de luz penetra en lo más profundo, muchas veces no es posible tener una visión total de esta zona. Con el navegador nos podemos aproximar a la anatomía, algunos plantean el término anatomía invisible, de estos puntos anatómicos ocultos, y nos permite tener un poco menos, en este caso, de incertidumbre anatómica que existe en esta zona, y por tanto nos permite hacer una cirugía lo más segura posible. Aquí tenemos un ejemplo donde se accede a la fosa posterior. Fíjense ustedes acá cómo se ve la basilar, la cerebral posterior, la comunicante posterior, P1, todas las arterias que forman parte de la circulación posterior y que se contrastan con la imagen del navegador en tiempo real. Este es un caso muy típico donde creemos que jugó un papel esencial la navegación en el Brainlab. Aquí tenemos un paciente que tiene un tumor complejo en la base del cráneo que involucra varios compartimentos anatómicos, donde la disección quirúrgica o el abordaje quirúrgico por un solo territorio es prácticamente imposible poder retirar el tumor completamente. Entonces analizamos los compartimentos anatómicos que involucraba, y estaba el compartimento celar, supracelar, el seno cavernoso y la fosa temporal del lado izquierdo. Esto hace que planifiquemos una doble cirugía endoscópica o una cirugía full endoscópica simultánea, donde un grupo de cirujanos realizaba un abordaje endonasal endoscópico extendido del seno cavernoso y otro grupo de cirujanos realizaba un abordaje keyhole subtemporal, apoyados ambos en un punto de confluencia que fue determinado gracias al navegador Brainlab. Aquí mostramos algunas imágenes de esta cirugía. Aquí vemos una cirugía mínimamente invasiva, un keyhole subtemporal bien basal. Y por acá tenemos el otro campo operatorio, que es el endonasal endoscópico. Como pueden ver, son dos cirugías con conceptos diferentes, porque una es limpia contaminada y la otra es completamente limpia, de manera que debe existir una técnica bien minuciosa, una técnica detallada. Aquí pueden ver los cirujanos orientados, el grupo de cirujanos realizando la intervención quirúrgica, uno dirigido hacia un video módulo endoscópico y el otro al contrario. Aquí mostramos algo interesante, y es el punto de confluencia anatómica. Este punto de confluencia fue en el seno cavernoso, fue determinado, como pueden ver, gracias a las prestaciones de la navegación intraoperatoria Brainlab. Aquí vemos cómo el cirujano que se encontraba por vía subtemporal pudo alcanzar este punto anatómico en el seno cavernoso, y igualmente coincidió con el punto anatómico que identificó el cirujano por vía endonasal endoscópica, de manera que la incertidumbre que queda en diferentes regiones ocultas un poco que fue disminuyendo, y se pudo realizar la exéresis lo más total posible de la lesión tumoral. Aquí pueden ver incluso una imagen del otro grupo de cirujanos que se encontraba por vía subtemporal. Queremos concluir diciendo de que la navegación no sustituye la anatomía, sin embargo acorta el proceso de aprendizaje y permite que la cirugía sea más segura, más efectiva. Y bueno, los invitamos a nuestro centro hospitalario, que realmente tiene experiencia, lleva más de 3 años con la navegación, con excelentes resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Queda entonces hecha la invitación, como les mencionaba el doctor, para que puedan visitar el hospital y poder realizar prácticas allí. Vamos entonces ahora a continuar. Es el turno de presentarles al tercer expositor, el doctor Pedro Pablo Gutiérrez Crespo. Presta servicio en el Hospital Hermanos Ameixeiras de La Habana, Cuba, el cual se dedica a la neurooncología. Bienvenido, doctor, con su presentación. Buenas tardes a todos los internautas que están conectados hoy en la Brainlab. En el día de hoy vamos a hablar de neurocirugía oncológica mínimamente invasiva, apoyado con la neuronavegación en el Hospital Universitario Hermanos Ameixeiras, en servicio de neurocirugía desde La Habana, Cuba. La neuronavegación y la neurooncología se han fusionado y nos ha permitido tomar ventajas y sacar provecho en la planificación preoperatoria de nuestros pacientes, así como en el transoperatorio, permitiendo realizar fusión de imágenes preoperatorias como son la resonancia, las tomografías y las imágenes de tensores de difusión, la reconstrucción en todas las dimensiones del espacio del volumen tumoral a tratar
la planificación prequirúrgica y transoperatoria, haciendo posible las incisiones mínimas y las craniotomías particularizadas para cada uno de nuestros pacientes, así como la delimitación de los márgenes tumorales transoperatorios y el control de la resección para lograr que ésta se realice en la filosofía de la máxima resección segura. Nosotros le presentamos 2 casos clínicos donde la neuronavegación ha jugado un papel fundamental para realizar la máxima resección segura y posibilitar una evolución favorable de este. El primer caso es una paciente femenina de 64 años de edad con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial esencial controlada con su tratamiento de base, que acude a la consulta refiriendo trastornos de la conducta y cefalea. Acá tenemos las imágenes preoperatorias de la paciente montadas en la estación, la Workstation o estación de trabajo del neuronavegador. En video se puede ver la planificación preoperatoria del paciente. Podemos ver la relación del tumor con los diferentes tractos de sustancia blanca del encéfalo. Podemos ver la craniotomía particularizada y la resección tumoral apoyada con el microscopio, es una resección microquirúrgica y resección, además apoyada con la endoscopía. Acá tenemos el lecho tumoral, vemos la presencia de las arterias cerebrales anteriores. Como ven, se ha hecho una resección máxima de la lesión y segura. Podemos ver acá el uso de la neuronavegación transoperatoria delimitando los márgenes tumorales laterales de la lesión en profundidad, así como la relación con los principales haces de sustancia blanca que tenían relación con la lesión. Acá tenemos el cierre, la herida, las imágenes postoperatorias de la paciente y la paciente. Caso clínico número 2 es una paciente femenina de 57 años de edad con antecedentes de salud aparente, que comienza con convulsiones tónico-clónicas generalizadas y síntomas y signos de hipertensión endocranial. Acá tenemos las imágenes preoperatorias, como vemos, una lesión heterogénea intraaxial, y vemos ya montada en la Workstation o estación de neuronavegación la relación de los principales haces con la lesión, y vemos cómo alrededor de la lesión podemos ver los haces de vías piramidales. Vemos la planificación preoperatoria realizada en la estación de trabajo del navegador. Acá una reconstrucción tridimensional de todo el volumen tumoral con los principales haces de sustancia, fundamentalmente la vía piramidal en relación anterior y posterior y lateral en relación con el tumor. Acá la incisión particularizada, la craniotomía igual, el trabajo intraoperatorio con la delimitación, como se puede ver, de los márgenes tumorales. Acá estamos viendo en profundidad el margen lateral, el margen medial y la relación que tiene con la vía piramidal, la cual se conservó durante la cirugía. Acá la imagen postoperatoria de la paciente y ella en la consulta, donde no se evidencia un defecto motor. Durante los 3 años y medio que llevamos usando la neuronavegación aplicada a la neurocirugía oncológica mínimamente invasiva, hemos operado un conjunto de lesiones donde el gráfico muestra todas las lesiones que se han operado. Como conclusiones de este webinar aplicado a la neurooncología, podemos decir que la neuronavegación en nuestro centro nos ha permitido
una cirugía de alta precisión, apoyando por supuesto la filosofía de la máxima resección segura en el paciente neurooncológico, lo cual repercute en un mayor periodo libre de síntomas de la enfermedad y a su vez en la calidad de vida de ellos y la supervivencia de los pacientes neurooncológicos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Pablo Gutiérrez Crespo por su presentación. Yo quiero recordarles a los participantes que pueden enviar las preguntas para los panelistas. Al final de las presentaciones vamos a recopilar las preguntas y los panelistas que están en vivo van a poder responder a esas preguntas. Entonces, vamos a continuar ahora con la siguiente presentación. Es el turno del doctor Luis Elizondo Barriel, el cual está dedicado a la neurocirugía vascular. Es máster en enfermedad arteriosclerótica y consta de 25 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Empleo de la neuronavegación en la cirugía de malformaciones arteriovenosas del encéfalo. Presentación de un caso. Se trata de una paciente femenina de 37 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial que debuta con una hemorragia intraparenquimalosa temporal izquierda. Se le practicó una panangiografía cerebral donde se visualiza una malformación arteriovenosa grado 2 del Purcell-Martin. Fue embolizada preoperatoriamente y planificada posteriormente para cirugía con el empleo de la neuronavegación. Podemos decir que con la neuronavegación, es decir, esta es una herramienta que nos permitió realizar un abordaje personalizado con una cranotomía reducida, con un mínimo daño del tejido encefálico, lográndose una cirugía vascular mínimamente invasiva, muy provechosa para nuestro paciente. Aquí tenemos detalles de cómo se realizó el empleo de la neuronavegación y momentos del acto quirúrgico en su fase final, ya realizándose la resección del nido de dicha malformación. Aquí está la angiotada de control, donde no se visualiza presencia del nido de la malformación, y el momento del alta de la paciente, que fue egresada sin defecto neurológico y focal con una evolución satisfactoria. Muchas gracias, doctor Luis Elizondo Barriel, por la presentación de este caso. Vamos ahora a dar continuación con la doctora Peggy Cruz Pérez. Quiero hacer una mención especial a la doctora que está de baja maternal, pero ha tenido la amabilidad de ceder para poder realizar esta presentación. La felicitamos por su reciente maternidad. La doctora Peggy Cruz está dedicada a la neurooncología avanzada, es profesora auxiliar y tiene 10 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Vamos entonces ahora a ver la presentación de la doctora. Y en volver, continuamos con las preguntas. Buenas tardes, sean bienvenidos al servicio de neurocirugía del Hospital Hermanos Amejeira en La Habana, Cuba. A continuación hablaremos sobre radiocirugía en nuestro servicio. Antes de continuar avanzando en el resto de la presentación, pues queríamos hablar sobre las diferentes definiciones de la radiocirugía que se ha realizado por distintos autores en diferentes años. Leisel en el año 1951 la define como la destrucción a cráneo cerrado de un blanco intracraneal, localizado estereotácticamente por medio de una dosis única de radiaciones ionizantes, entregadas a través de un sistema de haces convergentes en el blanco. El propio Leisel en el año 1958 ya la define como la destrucción completa y precisa de un blanco que contiene células sanas o patológicas sin provocar daño por radiación concomitante o tardío significativo. Lunsford en el año 2001 pues lo define como la técnica quirúrgica diseñada para producir un efecto radiobiológico específico dentro de un volumen diana rigurosamente delimitado en una sesión única. Adler en el año 2004
la define como un procedimiento en el cual participa activamente un neurocirujano y en el cual se administra radiación ionizante de manera conformal y especialmente precisa en un blanco bien definido y con fines ablativos. Coxiola en el año 2010 pues ofreció la definición más pequeña, donde la precisa como probablemente la más mínimamente invasiva de las neurocirugías. La radiocirugía pues se basa en emplear tantos haces de radiación ionizante como sean necesarios, de manera que la dosis de cada uno por separado sea totalmente inocuo, pero que en el punto de convergencia de todos ellos se logre el efecto deseado al producirse una sumatoria de la energía de los mismos. En las imágenes pues se muestra un equipo Novali de BrainLab que se encuentra en el Instituto Zunino en Argentina, donde tuvimos la oportunidad de realizar un entrenamiento de radiocirugía con la adquisición de excelentes conocimientos ofertados por ese instituto. He aquí algunas de las aplicaciones de la radiocirugía en los schwannomas, en los meningiomas, en los cavernomas, en los hemangioblastomas, los adenomas de hipófisis, la epilepsia, las hemorragias del trigémino, en los tumores de base de cráneo, por solo mencionar algunos. La radiocirugía que se realiza en el servicio de neurocirugía es el resultado de la historia de este servicio, una historia conformada por una serie de profesionales talentosos que iniciaron la radiocirugía, continuada por otros profesionales, que es la que se muestra hoy. Esta es una frase de Isaac Newton que constituye un homenaje y un recordatorio para todo el personal que labora en nuestro servicio, que dice: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, para recordar que los resultados de trabajo que se obtienen hoy y en radiocirugía también son los resultados de trabajo de los profesionales que antecedieron al mismo. Esta es una paciente femenina con el diagnóstico de un schwannoma vestibular en el grado T3A en la clasificación de Hanover, con disminución de la audición, a la que se le propuso, pues por el tamaño de la lesión, realizarle radiocirugía como la mejor opción de tratamiento. He aquí la planificación realizada, la colocación ya en el equipo, en el acelerador lineal, y aquí las imágenes post radiocirugía 6 meses después, tal como lo establecen pues los protocolos de nuestro servicio. Otra paciente con el diagnóstico de glioma de mesencéfalo, a la que también pues por la localización de la lesión se le propuso realizarle la radiocirugía ya colocada en el equipo. Estas son las imágenes post radiocirugía 6 meses después, donde se observa una hipointensidad en el área de la lesión donde se realizó la radiocirugía. Esta fue una de las últimas pacientes con el diagnóstico de un schwannoma vestibular, un resto postoperatorio, operada a través de una vía retrosigmoidea. Esta es la imagen ya pre-radiocirugía, la planificación y la colocación en el equipo. Es aquí algo que siempre nosotros pues insistimos a tener en cuenta, pues el éxito de la radiocirugía no solo depende de la selección adecuada del paciente ni del equipo, sino también depende del trabajo en equipo. Y cuando nos definimos el trabajo en equipo, es también del trabajo de nuestro radioterapeuta, de nuestro físico, de todos los técnicos, de las enfermeras que conforman ese equipo de trabajo que está dedicado solo a radiocirugía, que ayudan a que la radiocirugía del Hospital Hermanos Amejeira sea una radiocirugía de calidad y segura. Gracias por la atención prestada. Muchas gracias, doctora Peggy, por su presentación. Vamos entonces ahora al turno de preguntas. Los invito a que puedan enviarnos las preguntas, y mientras recopilamos las preguntas, doctor, le saludo a los 4 que están allí, a la doctora Peggy, que está conectada también. Les voy a dar un turno de palabra. Por favor, doctor Omar, ¿quiere comenzar usted? Para nosotros ha sido un placer, y como decía al inicio, oímos con mucho entusiasmo este webinar, y ya les digo, simplemente mostramos algunos avances que hemos tenido en el desarrollo de la neurocirugía, sobre todo usando el navegador de BrainLab. En cuanto a nuestro equipo respecta, podemos decir que la cirugía endoscópica un poco que ha revolucionado el campo de la neurocirugía.
y es simplemente un medio de magnificación. Es decir, para nada se contrapone con el medio microquirúrgico, que es otro medio de magnificación, sino que más bien se complementan. Todo depende de la experiencia de cada cirujano, la experiencia de cada centro, de la disponibilidad tanto de herramientas de magnificación microscópica o endoscópica. Nosotros en nuestro centro se hace ambos tipos de cirugía. Aquí se hace mucha cirugía microscópica y mucha cirugía endoscópica, dado que toda la cirugía, por ejemplo, vascular, la cirugía de columna, la hacemos con magnificación microscópica. Sin embargo, lo que es la cirugía del prófisis, la cirugía de la base craneal, la hacemos prácticamente toda con magnificación endoscópica. En el campo de la neurooncología, hacemos mucha cirugía microscópica y endoscópica a la vez, dado que usamos tanto el microscopio como el Viton 2D, que tenemos para la magnificación de lesiones que están lo mismo en la superficie cerebral como un poco más allá en la profundidad. Insistimos sobre todo en la formación de los especialistas más jóvenes y en la formación de nuestros residentes, ya que esta filosofía de trabajo es una filosofía para adquirir en la formación. Es decir, no podemos hacer una apología ni al microscopio ni al endoscopio, porque simplemente son herramientas de magnificación y todo aquel que está en formación y todo aquel que está en entrenamiento debe dominar ambas herramientas, que al final lo que trae consigo es un mejor resultado para la cirugía y para nuestro paciente como tal. No sé si alguno del equipo quiere hacer alguna precisión. Doctor, si es tan amable, tenemos algunas preguntas que queremos formularles. Sí, ¿cómo no? Vamos entonces con una de ellas, por favor. El doctor Ángel Genao les pregunta al equipo, ¿podemos hacer una interfase entre la cirugía endoscópica y la microscópica? A ver, como les decía, yo creo que sí. Simplemente son medios de magnificación en la cual un medio complementa al otro. Incluso los que hemos venido en evolución de la cirugía microscópica a la endoscópica, siempre hemos hecho una transición en la cual se ha hecho una cirugía microscópica, después se ha hecho un apoyo endoscópico a la cirugía microscópica y ya finalmente se hace más bien una cirugía endoscópica, porque son dos medios que no se contraponen, al contrario, son medios que se complementan uno con el otro y siempre tendrán la posibilidad de complementarse, valga la redundancia, en relación con el tipo de cirugía que se vaya haciendo, en relación con la experiencia del cirujano que esté practicando la cirugía y demás. Nosotros en los entrenamientos que ofrecemos en el servicio se enseña tanto cirugía con magnificación endoscópica como cirugía con magnificación microscópica, porque ya le digo, es simplemente un complemento de una herramienta de magnificación. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Para el doctor Omar López y el doctor Marlon, ante todo agradecerles porque soy un sobreviviente de un meningioma petroclival y ese excepcional equipo me ha dado ya 10 años de vida. La pregunta es, ¿los adelantos en la neuronavegación en estos 10 años transcurridos ya posibilitan acceder a estructuras como el seno cavernoso? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los internautas y bueno, un placer estar acá en Puerto Habana. En primer lugar decir que, como habíamos planteado en la presentación, la base del cráneo y las estructuras que se encuentran en la base del cráneo tienen muchos detalles anatómicos y estos detalles anatómicos son muy importantes en el conocimiento del neurocirujano. Ahora bien, la neuronavegación ha permitido la identificación más precisa de estos detalles anatómicos y entender mejor estas estructuras. Y en el acto quirúrgico nos permite tener mayor seguridad a la hora de poder acceder a estructuras, por ejemplo, como el seno cavernoso. En el caso de Delmer, bueno, quería felicitarlo porque ya lleva 10 años operado en un meningioma petroclival.
Bueno, sí, decirle que el navegador a partir de estos 3 años nos ha ayudado a llegar, siempre se ha accedido de una u otra forma al seno cavernoso, pero la navegación nos permite de manera más precisa identificar la posición de la carótida en su posición cavernosa y de otros varios nervios que van por esta región anatómica, como decimos, una región de transición anatómica. Sí nos ha permitido acceder con mayor seguridad y poder hacer un exéresis lo más radical posible. Por supuesto, de manera lo más razonable posible, sin originar daño, porque como decía, la navegación tampoco va a sustituir nunca a la microtécnica ni va a sustituir a los conocimientos anatómicos. Es decir, hay zonas que son realmente bastante difíciles de ver, independientemente del endoscopio, independientemente de los diferentes medios de magnificación, y el navegador es sin lugar a duda una herramienta que ha ayudado mucho y sí, bueno, nos ha permitido mejorar, ¿no?, la exéresis y una mejor calidad en la cirugía. Otra cosa que podríamos añadir, y es algo que con el navegador se aumenta el estándar de calidad y el estándar de seguridad en cuanto a la cirugía de la base craneal, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales se va a realizar una reintervención. Es decir, que desde el punto de vista quirúrgico, a la hora de operar un paciente con una lesión de base craneal, si bien la base craneal es rica en detalles anatómicos y uno puede acceder a todas las estructuras de la base craneal, no es menos cierto que en el paciente que hay que reintervenir, donde ya esos detalles anatómicos se han transgredido en una cirugía previa, el navegador es algo que es importante y que nos ayuda a la hora de evitar accidentes quirúrgicos, a la hora de establecer una cirugía segura para el paciente con una lesión compleja de la base craneal. Te pregunta, por favor, ¿cuál es el protocolo de planificación quirúrgica para cirugía tumoral? ¿Cuáles son todos los medios que ustedes emplean para ello? Bueno, buenas noches. Desde La Habana, Cuba, estamos muy contentos de poder compartir con el resto de los internautas esta presentación. En nuestro servicio existe el grupo de cirugía neurooncológica, en el cual se realiza un proceso de planificación prequirúrgica en aras de realizar una cirugía máxima segura de las lesiones neurooncológicas. Para ello tenemos a nuestro alcance varios medios, incluyendo la resonancia de alto campo, a la cual nos permite realizarle a todos los pacientes con lesiones oncológicas, tumoral, una resonancia de alto campo con el protocolo de neuronavegación, que incluye además todas las imágenes tomadas por tensores de difusión y que nos permite realizar, independientemente de la espectroscopía, como un proceder prequirúrgico, las estratigrafías, y nos permite, una vez realizado, llevarlo a la estación del neuronavegador, donde podemos hacer la planificación prequirúrgica y tener en cuenta el sitio por donde vamos a abordar la lesión quirúrgicamente, así como la incisión mínima que nos permite ya durante el acto operatorio planificar en el acto la incisión y una craneotomía mínima en relación con los bordes de la lesión para realizar la máxima resección segura, preservando los tractos, todo lo cual nos permite el acto de planificación prequirúrgica con los medios antes y después. Y bueno, también contamos con otros medios como son los contrastes tisulares y el ultrasonido transoperatorio, entre otros medios. Pero lo fundamental en la planificación prequirúrgica creo que es esto que les comentaba a quien estaba realizando las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les extiendo a los 4 los saludos y las felicitaciones que nos llegan de diferentes países.
Voy ahora a continuar con otra de las preguntas, y es la siguiente. Edmundo les pregunta, queridos colegas, ¿qué tipo de monitoreo intraoperatorio están realizando ahora en este tipo de cirugía en estos momentos? No escuchamos, ¿puedes repetir? Claro. ¿Qué tipo de monitoreo intraoperatorio están realizando ahora en este tipo de cirugías? En estos momentos tenemos todo el set de monitoreo transoperatorio, pero no tenemos el neurofisiólogo. Así que en estos momentos no estamos realizando monitoreo transoperatorio, lo cual sí realizamos hasta hace algún tiempo, que hacíamos monitoreo de todo lo que eran los nervios craneales, todo lo que eran los somatosensoriales, y hacíamos monitoreo sobre todo en la cirugía de la base craneal, en la cirugía vascular y en la cirugía de columna. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué dosis de radioterapia sugiere para el macroadenoma de hipófisis? Posición actual de 25 por 21 milímetros, resecado en 2 oportunidades con lesión residual. ¿Me han escuchado bien? Un adenoma operado en 2 ocasiones, ¿qué dosis de radioterapia? Natalia, ¿me puedes repetir la lesión? Sí. Sí, un adenoma de hipófisis con una lesión actual de 25 por 21 milímetros, resecado en 2 oportunidades con lesión residual. ¿Qué dosis de radioterapia sugiere? Natalia, al momento de planificar la dosis de radioterapia, que se planifica con un conjunto donde interviene nosotros como neurocirujanos, pero también los especialistas de radioterapeutas y nuestros físicos, la dosis la calculamos en base a los órganos de riesgo, porque un mismo tipo de lesión de una medida en todos los casos no lleva una dosis exacta. Habría que planificarla teniendo en cuenta el resto tumoral, dónde se encuentra y qué dosis de radiaciones irían a tomar los órganos de riesgo que están cercanos a la lesión. Nosotros lo que podemos sugerir al interlocutor que está preguntando es que se puede poner en contacto a través de las plataformas con nuestros servicios para que mande las imágenes y podríamos responder mejor a su pregunta, a su preocupación respecto al resto tumoral de lesión que presenta. Excelente, doctor. Magnífica idea. Entonces, le dejamos la inquietud al participante que nos preguntó, que puede contactar con los doctores y intercambiar la información del caso. Muy bien. ¿Perdón? También al respecto es importante señalar que en el caso de los adenomas de la hipófisis va a estar siempre en dependencia si es un adenoma secretor o no secretor, porque siempre lo ideal en los adenomas secretores, en este caso los adenomas secretores de ACTH y de GH, la reintervención es mandatoria, a no ser que esté entonces el resto de lesión en el seno cavernoso, a no ser que esté adherido a la arteria carótida o que esté en un lugar prácticamente que los riesgos en un equipo donde haya experiencia sobrepasen entonces las posibilidades de hacer la exégesis de la lesión. No obstante eso, como decía el doctor Pedro Pablo, eso siempre va a estar en dependencia a qué estructura vital está adherido ese resto tumoral y las condiciones clínicas del enfermo por las cuales no se decide una reintervención y se decide entonces una radioterapia. De todas maneras, que se ponga en contacto con nosotros, podemos entonces hacer una explicación más adecuada respecto a las particularidades del tipo de lesión que tenga. Perfecto, doctor. Y me permiten, hay algunas preguntas más. Sí, claro. Vamos a ellas. Adriana Varela les pregunta,
¿Ustedes consideran que la biopsia guiada por neuronavegación es más precisa que la biopsia guiada por método estereotáxico? Bueno, respondiéndole a la doctora Adriana, tenemos que decir que tanto la estereotaxia como la neuronavegación nos ha permitido, hemos tenido excelentes resultados como herramientas, pudiéramos decir, de puntería al área al momento de realizar las biopsias. Sí, cada uno de los métodos, tanto la estereotaxia como la neuronavegación, tienen sus indicaciones precisas para realizar biopsias, tanto con el método estereotáxico laser, que es con el que cuenta nuestro servicio y con el que realizamos las biopsias estereotáxicas, como por el VarioGuide, que es el método de neuronavegación por el cual además realizamos biopsias. La neuronavegación sobre todo la preferimos en aquellas lesiones que son superiores a 3 centímetros. Y cuando la lesión es menos de 3 centímetros, sí preferimos siempre usar el método estereotáxico, particularmente. El resto valoramos realizarlo tanto por vía estereotáxica como por neuronavegación. Sí podemos decir que ambos métodos son efectivos, que en ningún momento se contraponen, y sí hemos logrado muy buenos resultados usando ambos en nuestros pacientes. Excelente, muchas gracias. Le recuerdo a los participantes que nos están preguntando dónde pueden ver nuevamente las presentaciones. Pueden verlas en el canal de Interoncology. Allí van a estar subidas todas las presentaciones. Avances en neurocirugía, radiocirugía, experiencia en La Habana. Vamos con otra pregunta. La doctora Rosina Arroyo Barrios. ¿La reirradiación es factible en lesiones anteriormente irradiadas? Respondiéndole a la doctora, la reirradiación es un método que nosotros usamos. Realmente tenemos pacientes reirradiados. Ahora, la reirradiación sí, claramente no está indicada en todos los pacientes ni en todas las lesiones. Sí hemos realizado en conjunto con la doctora de radioterapia, que como parte de nuestro equipo, reirradiaciones en algunas lesiones, pero eso habría que valorarlo en correspondencia con la histología propia de la lesión, las condiciones propias del paciente. Excelente. Vamos con otra pregunta. El doctor Jesús González les felicita por las presentaciones, les saluda, y la pregunta es referente a la radioneurocirugía. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes y sus protocolos de tratamiento en adultos? La misma pregunta, si han tenido experiencia en casos pediátricos. Están descritos en la literatura varios efectos adversos producto a la radiocirugía. Nosotros, concretamente, como diría la doctora Pei, que es quien más tiene experiencia en nuestros servicios, hemos reportado fundamentalmente como efectos propios de la radionecrosis. Son los principales efectos que tenemos secundarios al uso de la radiocirugía. Y respecto a que si tenemos experiencia en casos pediátricos con radiocirugía, particularmente en nuestro servicio no cuenta experiencia a realizar radiocirugía en casos pediátricos. Excelente, doctores. La última pregunta que les voy a formular es de Patricia Proaño. Es la siguiente: ¿qué tipo de complicaciones podrían ocurrir en la aplicación de radioterapia, por ejemplo, en un meningioma actinoideo residual? ¿Qué tipo? Filodeo residual. ¿Qué tipo? Filodeo residual. ¿Pero qué tipo de complicaciones que podrían ocurrir en la aplicación de radioterapia? ¿Qué tipo de
clinoideo residual. Colimación. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Complicación. Complicación de la radioterapia en un meningioma clinoideo residual. Ya. Bueno, la principal complicación por por la cercanía del nervio óptico, en vista de que es un órgano de riesgo cercano cercano al lugar donde se va a hacer la radiocirugía, la principal complicación sería el déficit visual producto a las radiaciones que tomaría como órgano de riesgo secundario la vía óptica. Creo que es la principal complicación que pudiera Doctores, yo me comprometo, han quedado muchísimas preguntas pendientes, nos comprometemos y yo me comprometo a enviárselas a los doctores con los correspondientes autores de esas preguntas para que puedan intercambiar la información correspondiente, si les parece bien, al equipo de La Habana. Doctor, sí, le doy su turno de palabra antes de despedirnos, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los internautas y gracias al equipo de Interoncology y al equipo de BrainLab por esta oportunidad, por esta excelente oportunidad de compartir algo de lo que hacemos en el Hospital Universitario Hermanos Amejeiras de La Habana. Es un centro de posgrado donde las puertas están abiertas para todo tipo de enseñanza, para todo tipo de paciente que quiera venir, que quiera atenderse. Incluso, como tú decías, Natalia, las preguntas nos las pueden enviar a través de ustedes, que estamos en la mejor disposición de aclarar, de compartir, de incluso discutir cualquier tema o cualquier duda que pueda haber con respecto a alguna acción o algo de lo que hacemos en el equipo clínico. Como decía en mi presentación, esto es un equipo joven, pero todos muy talentosos, comprometidos con una casuística que heredamos de profesores anteriores y que hemos decidido ofrecerle lo mejor a estos pacientes. Y ya les digo, cada uno de nosotros hemos tratado de hacer lo mejor, tratar de ofrecerle a los enfermos lo mejor que sabemos hacer, que es el arte de la medicina. Por lo demás, muchas gracias y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Les envío a los 5 que han participado hoy las felicitaciones que llegan de muchísimos lugares del mundo. Nos hemos reunido más de 300 personas en este seminario virtual. Quedaron muchas preguntas, como les dije antes, me comprometo a enviárselas y a que sean respondidas por ustedes. Los felicito por el equipo, los felicito por el compromiso que tienen con la educación médica, por esos equipos de trabajo. Y por nuestra parte los invito a registrarse en nuestro próximo Congreso Mundial Virtual en Radiocirugía y Radioterapia, el próximo viernes 11 de septiembre y sábado 12 de septiembre. Vamos a tener 2 jornadas llenas de novedades, con más de 65 profesionales de manera virtual. Vamos a estar intercambiando experiencias, más de 25 países reunidos, salas virtuales, talleres, una experiencia virtual interesante que les propongo el próximo viernes y sábado. Quedan cordialmente invitados. Por mi parte, agradecerles como siempre a todos nuestros seguidores, a esa gente maravillosa que está cada seminario con nosotros. Me despido, espero que haya sido de mucho provecho, muy productivo este webinar y nos vemos entonces el próximo viernes en el Congreso. Gracias, Cuba, un abrazo muy fuerte, cuídense y feliz fin de semana para todos.